Advertencia, hermanos, ya es el tiempo final. El mundo está colapsando. El caos parece ser la nueva normalidad. Hay guerras, desastres, corrupción en medio de una sociedad que celebra el pecado y rechaza a Dios. Las señales son innegables, hermanos. El mundo se derrumba tal como lo advirtió Jesucristo que sucedería antes de su segunda venida. Mateo 24:37 dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, aquella generación, para entender cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre, hay que entender cómo eran los días de Noé. Mateo 24:37, tú lo puedes leer, dice como en los días de Noé. Hay una referencia ahí, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquella generación de Noé, hermanos, ignoró las advertencias hasta que fue demasiado tarde. Hoy la humanidad está repitiendo el mismo error. La humanidad hoy está ignorando las advertencias de los cristianos, las advertencias de la Biblia, las advertencias de los que predicamos. Nos están ignorando, ahogándose en su propia rebelión mientras el tiempo se acaba. Pero hay una diferencia crucial, hermanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, mientras que en tiempos de Noé no tenían la palabra de Dios. Nosotros la tenemos. La Biblia no solo predijo este colapso mundial que se produciría a causa del pecado, sino que también nos dio un camino de escape que es nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es un llamado urgente a despertar, hermanos. Este mensaje es un llamado urgente que nos debe inspirar a pedirle al Señor que sea el alfarero, que siga tratando nuestra vida, que quizá nosotros somos ese montón de barro sin forma, pero Dios en sus manos de amor nos guiará y nos moldeará si nosotros estamos decididos a someternos a su voluntad. Hoy es el momento de santificarnos, hermanos. ¿Qué quiere decir santificarnos? Santificarnos quiere decir que yo iba caminando en esta dirección, pero me arrepiento y doy vuelta y ahora camino en esta dirección. Dejo aquella dirección, me voy para esta. Ya soy apartado para Cristo. Dejé al mundo, estoy viviendo en santidad, solo para Cristo, nada del mundo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El pecado ha penetrado las bases de la sociedad, hermanos queridos. El pecado ha penetrado incluso a la iglesia misma. La codicia, la injusticia, la indiferencia, la idolatría hacia el cuerpo humano. Ahora todo se ha convertido, hermanos, en una idolatría. Hermanos, hay gente que idolatra el cuerpo, otros idolatran la iglesia. No, yo pertenezco a la congregación tal, no, la mía es mejor porque pertenezco a tal. Hermanos, hay una idolatría no de imágenes, sino de cosas. Hay gente que está idolatrando y adorando lo que la Biblia prohíbe. Gente que idolatra el dinero y de un momento a otro, en un respiro, se quedan sin nada. Hermanos, el tiempo del fin ha llegado. Ya estamos viviendo como en los días de Noé. La civilización de Noé era una civilización que normalizó la maldad, normalizó el pecado. Hoy nuestra civilización parece que está igual. Parece que el pecado es algo normal. Antes le llamábamos pecado, hoy los psicólogos le llaman desviación psicológica. Antes se le llamaba pecado, hoy se le llama no, es que así nació, con esa doble identidad. El pecado es pecado, hermanos, y seguirá siendo pecado. Hoy, ayer y mañana, pecado es pecado. No le puedes cambiar de nombre al pecado. Lo más lamentable, hermanos, lo más alarmante es que el pecado ha causado la decadencia del mundo, pero también ha causado la decadencia de la luz. Y la luz, que es la iglesia, tal parece ser que no ilumina mucho. Aquí ya vemos, qué sé yo, una gran cantidad de personas. Este auditorio me está lleno. No sé cuántos hay, no sé el aforo del auditorio, está llenísimo.
Pero si todos nosotros fuéramos luz de este estado, y si cada iglesia que hay en el estado empezaría a ser la luz realmente, y no solo la luz alumbrando aquí en el templo, sino la luz alumbrando de lunes a sábado allá en la calle, el domingo acá, de lunes a sábado en la calle, hermanos, este estado sería diferente. Pero mucho cristiano no enciende la luz de lunes a sábado, apaga el interruptor y el domingo la enciende. Hermanos, tenemos que ser luz y sal de la tierra, porque si la sal se desvanece, ¿con qué se va a preservar el mundo? No se puede preservar. Somos la sal. Cuando tú compras carne y en esta temperatura que tenemos tropical, tal parece que estoy predicando yo allá en las islas del Caribe, una temperatura sabrosa. Si tú compras carne y se va la energía eléctrica y tu refrigerador no sirve, la carne le tienes que poner mucha sal para que no se arruine. Y la sal conserva, la sal preserva. Pero si no le pones sal, la carne se arruina. Así es la iglesia, tú eres la sal. Tú tienes que poner mucha sal en el mundo, mucha sal en tu compañía, mucha sal en tu escuela, mucha sal en tu entorno, para que todos perseveren, para que tú seas la luz que ilumina a ese entorno. Pero si la sal no está salada, entonces de nada sirve. Hermanos, cada vez que abrimos las páginas de nuestras noticias preferidas para ver en las redes sociales, cada vez que encendemos el televisor para ver canales de noticias, cada vez que damos un vistazo a los periódicos en la oficina, cada vez que encendemos la radio en el auto para escuchar qué está pasando, nos damos cuenta de la avalancha de malas noticias que está pasando hoy en el mundo. No transcurren ni 24 horas y han pasado noticias tan lamentables, tan grotescas, que no te puedes imaginar. Tú puedes darte cuenta de todo lo que pasa. La evidencia que el mundo está llegando al fin no solamente está en las noticias, la evidencia también está en la Biblia. En la Biblia hay evidencia que el mundo está llegando al fin ante nuestros ojos, pero la gente no lo quiere ver, porque la gente se está acostumbrando a la evidencia. Ya el mundo se está preparando para la marca de la bestia, pero la marca de la bestia no va a ser implementada de hoy a mañana, sino todos la rechazan. Es que es un proceso para que nadie se dé cuenta. Y cuando el proceso llegue al fin de los tiempos, cuando pasen 3 años y medio de la tribulación, ahí el falso profeta obligará a la gente a marcarse con la marca de la bestia para enfrentar los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y la gente no se va a dar cuenta que eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque han venido preparando a la humanidad para que eso pase, sin que nos demos cuenta. Sí, primero teníamos monedas, pero antes de la moneda teníamos el trueque. Yo te doy unos elotes, tú me das unos frijoles, e intercambiábamos cosas. Yo te doy una gallina, tú me das maíz. Después surgió la moneda, ¿no? Y la moneda en aquellas cosas tan grandes de metal, a veces de plata, de bronce, de oro, qué sé yo. Luego de la moneda surge el billete, el papel moneda. Luego del papel moneda surgen las tarjetas de crédito y débito. Luego están quedando atrás, ahora surge que todo se paga a través del celular. Luego están quedando atrás y ahora con una huella nada más puedes pagar. Pero luego mira, ponte este microchip, ponte este tatuajito, y así ahí te pagamos en la compañía y tú pagas en el supermercado. Ahí te depositamos y tú gastas. Y la gente no va a sentir. Y todos van caminando a eso. ¿A dónde van caminando? Como va el buey al degolladero. Hermano, por eso Jesucristo miraba a las multitudes y dice que le dolía el alma, porque las miraba como ovejas que no tienen pastor. Hermano, cuando tú miras las multitudes en estas ciudades aglomeradas en torno a cualquier espectáculo, el fútbol, los artistas, cualquiera, y tú te puedes ver como cristiano, esas multitudes, ¿sientes dolor por ellos o no? Tú tienes que sentir dolor por el mundo, hermanos. El mundo va como un buey al degolladero. Pero ¿cómo van a entender si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si tú no haces tu tarea?
Hermano, el tiempo se acaba. Las costumbres morales que antes tenía la sociedad allá en la época de Noé eran costumbres buenas, pero luego se convirtieron en malas. Las costumbres éticas de la época de Noé eran buenas y luego se convirtieron en malas. Las costumbres espirituales de la época de Noé eran buenas y luego se convirtieron en malas. Así está nuestro mundo. La moral, la ética y la espiritualidad que teníamos antes hoy ya no sirve. Antes nosotros, los que ya tenemos 50 años para arriba, nosotros saludábamos a nuestros abuelos inclinados. Hola papaito, hola papito, hola abuelito. ¿Cómo amaneciste, abuelito? Y el abuelito sentado quizá ahí en su andén, en su silla mecedora, 80, 90 años, y nosotros de niños llegábamos a saludar al abuelo. Hoy los niños de acá, los jóvenes de acá y de cualquier lado del mundo ya no saludan a nadie. Si el abuelo llegó a la casa, ellos no saben que por 15 días ya estuvo ahí. Apenas lo vieron una vez, no lo saludan. Se acabaron las costumbres. Y esto es un proceso, poco a poco, así como ha cambiado la moneda hasta terminar en la marca de la bestia, poco a poco el evangelio también está terminando. Se han infiltrado a la iglesia profetas falsos profetitas, que cuando surja el falso profeta verdadero, ni se va a dar cuenta la iglesia, porque la iglesia está acostumbrada a tanto falso profeta que hoy se ha incrementado y se ha inmiscuido, que cuando surge el verdadero le van a creer. Hoy hay tanto falso profeta, hermanos, que los falsos profetas, a ver, te voy a dar un tip cristiano para identificar. Nunca olvides esto. ¿Cómo puedes identificar un falso profeta de un verdadero profeta? ¿Cómo? Es bien fácil, hermano. El falso profeta siempre te hablará de ti y de la tierra. De ti y de la tierra. El falso profeta te hablará de ti y de la tierra. El verdadero profeta te hablará de ti y del cielo o del infierno. ¿Cómo? Te voy a dar ejemplos. Falso profeta siempre te dirá: serás prosperado, serás bendecido, tu suegra sanará, irás a las naciones, saldrán los papeles de ti y de la tierra. Falso profeta. No pueden corroborar ni confirmar sus falsas profecías con la escritura. El profeta bíblico no tendrá pelos en la lengua y te dirá: deja el pecado, así no vas para el cielo, Cristo viene pronto, arrepiéntete, eso que estás haciendo no es de santidad. Nunca he visto yo en este siglo XXI una congregación que se abarrote en torno a un profeta de verdad y que le alabe y que le aplauda. Todos se abarrotan en torno a falsos profetas. Y un falso profeta se para en un lugar y dice: ¿cuántos quieren ser millonarios aquí? Amén, dicen todos. Escucha, y se levantan de las sillas. Yo lo he visto en televisión. Se levantan de las sillas y la banda empieza a cantar: millones, millones vienen para mí, arrebátalo, arrebátalo, sí, sí, sí. ¿Sabes quién ofreció dinero? Satanás. ¿Cristo ofreció dinero? Si fuera así, ¿por qué los cristianos en Corea del Norte, en China, en Irak, en Irán no son millonarios? Y son cristianos de verdad. Porque el evangelio no es ese. Satanás ofreció millones. ¿Y a quién? A Cristo. Ese no tuvo pelos en la lengua. Los profetas falsos de hoy, yo le llamo pequeñas bestias, le llamo yo a los falsos profetas de hoy, porque son pequeñas bestiecitas. Cuando aparezca la bestia, el falso profeta, estas pequeñas bestias van a ser como sus ayudantes. La otra va a ser grosera, va a ser descender fuego del cielo. A esa sí va a decir: no, con esta moneda que nos vamos a marcar van a ser todos millonarios y todo. Esa va a ser una cosa. Estos de aquí son aprendices de bestia. ¿Quién ofreció dinero? Satanás. Dice la Biblia que en la tentación llevó a Cristo a un monte muy alto y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué hubieran hecho hoy los que siguen esos profetas de prosperidad? Si alguien les dice, todo esto les daré si postrado me adorares, amén, dirían todos a postrarse. Así se postran. Lo que quieren es dinero, no santidad. ¿Y Cristo qué le dijo? Te reprendo, Satanás. No, Cristo se fue ¿a dónde? A la palabra. Por eso, hermanos, prediquen la palabra, vivan la palabra. Si a mí se me ocurren cosas, no me crean, a menos que esté fundamentado en la palabra. Si no, no me crean. Háganlas de Berea. Los hermanos de Berea escuchaban predicar incluso al apóstol Pablo y se iban a la casa a corroborar en las escrituras si en los pergaminos estaba lo que Pablo había dicho. Y si no, no creían. Pero hoy cualquiera se para aquí. Anoche Dios me habló y dice tal cosa. Corrobóralo en la Biblia primero antes de emocionarte. El evangelio no es emoción. El evangelio es santidad, es vivir sin pecado, es vivir apartado para Cristo. Cristo fue a la palabra y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él te inclinarás. Y el diablo dio media vuelta y se fue. Y entonces vinieron los ángeles y servían al Señor. ¿Tú sabes que tú no puedes reprender al diablo, hermano? ¿Tú sabías eso? ¿Bíblicamente lo sabías? El diablo no está supeditado a ti. Tú y yo no somos nada para el diablo. Que el Señor lo reprenda. El Señor es el poderoso, tú no. Él tiene poder. Y si Él quiere, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, a través de Cristo. Cristo es el que puede, Cristo es el Rey, Cristo es a quien predicamos, Cristo es el Evangelio. No tú, Cristo, no yo, Cristo, Cristo, Cristo. Él es el Rey, Cristo. Cristo. Porque por creernos que podemos nosotros, es que torcemos las escrituras y andamos haciendo cualquier cosa. Cristo. Hermanos, estamos como en los días de Noé. Hoy vemos una degeneración, hermanos, que prolifera por todos lados. Y ustedes pensarían, ay, dichoso usted, pastor, que vive allá en Guatemala, porque allá no hay pecado. Hermanos, allá abunda el pecado. El pecado está abundando, hermanos. Abunda todo allá, igual que aquí. Si el ser humano es el mismo allá y aquí. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que hoy es un día de gracia. Hoy es el día del Señor, de predicar la gracia, la misericordia. Porque si tú viniste en pecado, hoy puedes salir libre por la gracia de Dios. Hermanos, estamos viviendo una generación tan complicada. Cuando vamos a la Biblia, vemos cómo estaba el tiempo en los días de Noé. Y con toda esta introducción que ya te hice, vuelve a mirar ahí sentado el pasaje de Mateo 24:37 y vas a ver que lo que te estoy diciendo es exactamente lo que dice que pasó aquel día y pasará. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando, a la hora que no pensáis. Hermanos, ¿cuántos se han topado en su casa una mañana abriendo su puerta para trabajar y ya no está su auto? Se lo robaron anoche, no se dieron cuenta, y mi auto se lo robaron. ¿Cuántos han enfrentado
están en el culto, están en cualquier lugar y un WhatsAppazo les cambia la vida. Tío, acaba de fallecer tu mami, te aviso, cuando puedas llámame. Te cambió la vida. Porque tú estás aquí tranquilo, feliz, pero una cosa así en un instante te cambia la vida. En un instante te cambia la vida. Tú vas a tu rutina del médico que hoy tenías que ir, y cuando vas con el médico sale con una cara descontrolada y te dice: cáncer, hijo, y te cambia la vida. Cristo vendrá así, de un momento a otro. Unos estarán casándose, otros estarán bebiendo, otros en el estadio, otros estaremos en el culto haciendo fiesta, otros orando, y Cristo vendrá. Gloria a Dios. Él vendrá, hermanos. Cristo viene, y más pronto de lo que creemos. Mateo 24, 37, 44, la Biblia nos enseña que cuando Cristo regrese, el mundo estará de cabeza. A pesar de las críticas, hermanos, Noé logró construir esa barca que lo salvó a él y a su familia. Hoy, a pesar de las críticas, tú sigue trabajando, pastor querido, siga trabajando, líderes sigan trabajando, sectores diversos sigan trabajando. A pesar de las críticas, si Dios pone en su corazón, construyan un templo, sigan haciéndolo, aunque pronto venga el Señor, no importa, pero que nos encuentre trabajando. Y nos vamos todos, ahí se queda la deuda del templo, ¿qué nos importa? Hay que la paguen los tibios, a ellos les van a cobrar. Pero mientras Cristo no venga, sigamos trabajando. Trabajad, trabajad, decíamos allá en nuestras aldeas antes, como siervos de Dios. ¿Se acuerdan de ese canto? Trabajad y orad en la viña del Señor. ¿Se acuerdan? Hay que trabajar. Que el Señor te encuentre trabajando. Algunos, llamándose cristianos, Dios los encontrará en un motel. Otros, llamándose cristianos, Dios los encontrará con sus tragos. Otros, habiendo pasado 15 años en la iglesia, Dios los encontrará con una mujer que no es la de ellos. Pero ¿cómo te encontrará a ti? Que no te interese a ti cómo encontrará a los demás, que te interese tu vida y tu familia. ¿Cómo estaré yo? ¿Cómo estará mi esposa y mis hijos? ¿Cómo era el mundo en los días de Noé? La Biblia dice que cuando Cristo regrese, el mundo será como en los días de Noé. En los días de Noé la vida humana había perdido valor. Hoy la vida ha perdido valor, hermanos. La gente está valorando más lo pasajero, lo temporal y lo terrenal que lo eterno. Por eso es que iglesias como esta y predicaciones como esta no se abarrotan en estadios. ¿Por qué? Porque la gente abarrota, aprecia más lo temporal y lo material, y lo eterno no. Hoy, ¿cuánto tiempo le damos al Señor día a día, hermanos? ¿Cuánto tiempo? ¿Le das 2 minutos cuando no hay culto? Cuando no hay culto, el día que no hay culto, ¿le das 2 minutos al Señor? No. Ay, Señor, tú sabes, Señor. Aquí vamos, Señor, en el nombre de Jesús. 10 segundos. ¿Te escuchó el Señor? No. Ni la esposa te escuchó que iba allá atrás durmiendo. Pero queremos bendición. Ahí se malmata a la gente, hermano, desde la mañana hasta la tarde aquí en este país. Ahí vieron que el vecino se compró una alberca, una piscina, que mandó a hacer un hoyo allá en la yarda, y ahí puso la piscina. Y ahí tú miras a tu esposa y tú le dices: nosotros también podemos, y él trabaja en lo mismo que yo. Y allá vas tú a comprarte la alberca, haces tu hoyo, y ahí llegan los hermanos a instalarte la piscina. $40,000 gastaste ahí. Ha pasado 1 año, nunca has usado esa cosa, nunca. A los 3 años ahí viene tu primo de Honduras, le salió visa y viene a visitarte. Y tú le dices: ahí, primo, ahí quédate, ahí queda la alberca, ahí queda la parrilla, ahí queda todo. Y como tú tienes cámaras en tu teléfono, tú ahí en la construcción llevando sol, como saber que en el sol de junio, julio, y tu primo ahí
chapuceando en la piscina, asando la carne, le da una vuelta a la carne y vuelve a la piscina, le da otra vuelta al chorizo y vuelve a la piscina. Y tú dices, pero yo ¿por qué no la uso? Por listo, si es tuya. Es que yo no la uso, pastor, porque no tengo tiempo. En este país todos tenemos que trabajar. Quítate eso ya de la cabeza, hermano. Como si allá en nuestros países no se trabajara. ¿Tú crees que allá de haraganes vivimos? ¿Cómo he vivido yo 50 años pues allá? Si yo no he vivido aquí. Si allá también trabajamos, hombre. La gente aquí tiene una cosa aquí en la cabeza, habría que quitársela. Es que en este país, hermano, no se puede. Tenemos todos que trabajar. Si en todos lados es así. ¿Cómo crees que viven en el África Central? ¿Cómo crees que viven en cualquier lugar que se te venga a la cabeza? En Australia, Nueva Zelanda, ¿cómo viven? Trabajando. Pero el trabajo, muchos lo idolatran. Por eso empecé diciendo que la idolatría de muchos ya no es una imagen, ahora son cosas. Ahí cuando el jefe de la compañía, el manager, te dice algo, te arrodillas, casi te arrodillas, para que no te quite el trabajo. Y delante del Señor ni siquiera quieres doblar tus rodillas porque se te ensucia el pantalón. Hermano, el día que aprendamos a doblar las rodillas ante el Señor, el día que aprendamos a leer la palabra, ese día, hermano, yo te aseguro, tú dejarás de trabajar tanto. El dinero te alcanzará de alguna manera extraordinaria. Cuando tú pongas primero a Dios en tu vida, Dios te suple todas tus necesidades. Que dice Génesis 1:1, aprendan esta lección cristiana. En la versión 60 dice, en el principio creó Dios. Pero la versión original dice, en el principio Dios creó. O sea, hay una inversión de palabras nada más. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Apréndete esas primeras palabras. En el principio Dios. A ver, repite, en el principio Dios. De nuevo, en el principio Dios. Ok, ya aprendiste eso, no lo olvides nunca. Ahora, cada cosa que hagas tú, pon en el principio a Dios. Recibes el pago de la compañía, en el principio Dios. Se enferma tu hijo, antes de correr al médico, en el principio Dios. Hay algo, en el principio Dios. Cuando en el principio está Dios, todo lo demás viene por añadidura. En el principio Dios. 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 En el principio Dios. Pero hoy la gente deja a Dios de último. Pagan todas las cuentas. La troca, porque tienen 4 los ingratos. Y después, ¿y para Dios? No, así no llores, hermano. Ni pidas oración. Es que a veces hay oraciones que no se piden, hermano. Ay, pastor, ore por mí, el diablo me está tentando. Fíjese que me estoy enamorando de la hermana. Y el otro casado. Esa oración no se pide. Esa oración es calentura de la carne. El diablo ni pensando en ti está. Tu carne es la que está pensando en ti. El diablo está durmiendo. Tú eres el pícaro. Todavía me aman, hermanos. Si quieren ya no me inviten, pero ya me invitaron, ya me voy a ir. Perdónenme, oyen, pero yo predico así, hermanos. Yo cuando alguien me invita le digo, ¿ya vio cómo predico yo? Miren YouTube, ponga a André Carías, mire. Y después me invita. Porque yo así predico. Si Dios no me llamó a entretener gente, si no yo fuera payaso. Si Dios me hubiera mandado a entretener gente, yo con una bolita de payaso le diría al pastor, pastor, hagamos una tarde para niños. Yo llego de Guatemala como un payaso a entretener los patojos. Pero eso no me mandó Dios. Dios me mandó a predicar salvación. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Escoge pues la vida para que vivas. Escoge pues la vida para que vivas. No escojas la muerte. Las personas en tiempo de Noé habían considerado a Noé como torpe, como loco. Construyendo una arca. Háganme el favor, si nunca ha llovido, Noé, no va a llover. ¿Cómo que va a llover? ¿De dónde se te ocurrió que va a caer agua? ¿De arriba?
Y la gente se burlaba de incrédulos. Y hoy nos dicen lo mismo. Se les ocurrió que Dios va a venir de arriba, que Cristo viene y se los va a llevar. Ay, por favor, locos. Así nos dicen. Hoy la gente prefiere lo lo cool. Ah, eso está bien cool. Los valores bíblicos, no, ya no, por favor. Eso no quiero. Eso no me gusta. Háblame de las cosas de la tierra. De la Biblia, hazme el favor. No, la Biblia no. La Biblia ha sido sacada de las escuelas, sacada de las sociedades, sacada de las casas. Y escuchen esto, la Biblia ha sido sacada de los templos. Yo he visto programas en televisión, no los he visto todos porque me aburren, pero he visto el tiempo que tardan. 2 horas de supuesta profecía, repartiendo patojos, casas, dinero. Aquí dice el Señor, me muestra que Centroamérica abrirás tu negocio, abrirás tu empresa, abrirás aquí, abrirás allá. Ay, amén, amén, amén. Están predicando, no, ¿qué están haciendo? Entreteniendo gente están. Eso no es prédica, ¿o sí? No, a mí qué me importa si aquel se va a ir a Centroamérica, a aquel le van a hacer un patojo. Eso a mí no me importa. A mí me importa si yo voy para el cielo o para el infierno. Si aquel se va a Centroamérica, que se vaya, que Dios lo ayude y lo guíe. Pero eso no es prédica. La Biblia ha sido sacada hasta de los púlpitos ahora. Porque así como el dinero fue empezando, primero el trueque, después el billete, etcétera, etcétera, hasta llegar a la marca de la bestia, así la Biblia empezó a ser sacada de los templos. Falsos profetitas, pequeñas bestiecitas, profetías, cositas alcanzativas, manipulaciones, y ¡pum! Se fue la Biblia. Si esto no es lotería, si tú traes 10, el Señor te va a dar 1000. Esto no es lotería. Mejor ve a Las Vegas, pon 10 y tal vez te ganas 1000. Es que a las cosas se hablan claro, hermanos, como son. Si tú pones 10, es porque ganaste 100 y es porque es una ordenanza. No es que si tú quieras o no quieras. Y esto es una orden, eso es bíblico, hermano. Eso es de Dios, eso no es tuyo. Ahí le voy a dar algo al Señor. Algo, si todo es del Señor. ¿Qué dice la Biblia? De lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, es que nos cuesta entender el evangelio. ¿Por qué? Porque queremos un evangelio fácil, light. Un evangelio light. Hace tiempos aquellas bebidas negras que tienen gas y burbujas, uno decía, deme una de esas. Y qué rico, ¿no? Pero como la gente empezó a padecer diabetes, ahora hicieron esas bebidas light. Después cero, super light, super cero, extra light. Así quieren hoy muchos el cristianismo. El cristianismo puro, que provocaba aquellas burbujas y aquella cosa y que provocaba el ir a predicar afuera, se ha quitado el templo. Ahora light, por favor. Con el mismo look, con las mismas canciones y todo, un señor hablando aquí, palabras motivacionales, pero nada de puro, no, que sea light. Cero, cero, por favor. Cero santidad. Algunos ya me están viendo así. Mejor ya voy a terminar. Hermano del piano, ¿me acompañas, querido? ¿Dónde estás? Vente, vente, hermano. Hermanos, la gente ya no descansa. La gente no tiene tiempo ni para orar ni para leer la Biblia. ¿Y qué dice Eclesiastés? Vanidad de vanidades, dice. Todo es vanidad. ¿Sabes qué quiere decir vanidad? ¿Qué significa? Las otras versiones de la Biblia más modernas dicen: todo es un perseguir del viento. Tú no puedes agarrar el viento. No lo puedes agarrar el viento. No se puede agarrar el viento. Esa es la vanidad que habla Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Te imaginas que mi esposa se hubiera casado conmigo por el gran pelo que yo tenía antes? Si hace 30 años yo me metía así los dedos, mire, me jalaba así. Y todavía le hacía así. Y yo miraba a los chicos ahí en la televisión y en los pósters, los chicos, me refiero a los chicos esos donde estaba Chayanne y todos esos, ¿no? Yo decía, yo quiero ser así. Mi pantalón de campana y mi patilla larga hasta aquí. Y si mi esposa se hubiera enamorado de eso,
Hoy me hubiera dejado. Estoy pelón, ya no oigo. Estoy cholco, ya me pusieron dientes postizos. Tú me das carne y se me quedan trabados los dientes ahí. Pero mientras este cuerpo se va desvaneciendo, nuestro interior se renueva en Cristo Jesús. Y estamos acercándonos a las moradas eternas. Por eso el Salmo 23 dice en sus versículos del 4 en adelante: aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque tu Dios irá contigo. Y dice el 6: ciertamente el bien, dice, y la misericordia del Señor me seguirán todos los días. Y luego habla de eternidad y dice: y en la casa del Señor moraré por largos días. Eso quiere decir, viviré para siempre con el Señor. Hermano, Dios está aquí. Debemos desarrollar un sentido de urgencia para predicar a Cristo. De urgencia. Como que Cristo viniera hoy en la tarde. Prediquemos con urgencia, como si este fuera mi último sermón. Yo no quiero dar un sermón de finanzas, ni de motivación, ni de cosas raras. Quiero dar un sermón de arrepentimiento. Si este es mi último, yo no sé si es mi último, porque la vida llega a su fin en cualquier instancia. Pero si este es mi último, yo quiero decirle: Señor, me preparé, lo estudié, oré y lo prediqué de acuerdo a tu palabra. Pastor, ¿y por qué critica usted a los demás? ¿Muy criticón? No, no es crítica, es hablar la realidad, para que abramos los ojos y no dejemos engañarnos, y que manipuladores vengan a tratar con su charlatanería de engañar a la iglesia. No. Yo a mis hijos, a mi hija y a los jóvenes de la iglesia, a todos, yo les predico de esa manera. Aquí anda un joven de la iglesia, yo así predico. Así predico. Y la misma congregación me escucha todos los domingos. Y la misma congregación escucha este mensaje. Y la misma congregación ya aprendió. De tanto que tú le dices a tu hijo: cepíllate los dientes después de comer, cepíllate los dientes después de comer, cepíllate los dientes después de comer. Aprende. La iglesia en Guatemala, bíblica, donde yo pastoreo, ya aprendió. Y ya nadie les puede dar atol con el dedo. Cuando oyen a otro predicador, van a la Biblia, dicen: ¿dónde está eso? ¿Qué está hablando él? La iglesia necesita crecer. La leche ya no. La leche es para los bebés. Para nosotros la carne, filet mignon, salmón, son popos allá en Honduras. Segunda Pedro 3:9. Dios no se tarda como algunos creen que se tarda, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ahora es el momento de dar a conocer a los demás que Cristo viene pronto. Marcos 1:15 me da tanta gratitud de este pasaje. Marcos, el evangelista, escribiendo lo que Cristo dijo. Cristo le está hablando a la grey, no le está hablando al mundo en Marcos 1. Y a la grey le dice: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, les dice, y crean en el evangelio. Hermano, Cristo viene, el tiempo se ha cumplido, es 2025. Mira cómo anda políticamente el mundo, económicamente el mundo, pestes, guerras, rumores de guerras, hambre, todo lo que dice San Mateo 24, Lucas 21, lee preámbulo del fin, ahí está Cristo mismo diciéndolo. No es Pablo, no es Pedro, no que ellos sean menos, pero Cristo mismo está hablando en San Mateo 24, diciendo lo que va a suceder. Eso está sucediendo ya. Cristo viene, queridos. Y si Él viniera hoy en la tarde, ¿te irías con Él? Hay una anécdota de un predicador que dice que
tenía un músico de la trompeta que se llamaba Gabriel. Y el predicador se preparó con el músico y le dijo: oye, Gabriel, cuando te subes al árbol que está atrás de la iglesia, ahí en los cantones de nuestras aldeas, de los pueblos, ¿no? Subes al árbol ahí, techo de lámina. Cuando yo diga: Gabriel, toca la trompeta, tú la tocas, hijo, pero la tocas fuerte, así con todo. Vaya, pastor. Y Gabriel terminó la alabanza aquí, salió, nadie lo vio, se subió al árbol con su trompeta, se sentó ahí en una rama a esperar. Y el pastor hablando del fin del mundo, y dijo: hermanos, si Cristo viniera hoy, ¿están limpios para irse con Él? Amén, decían todos. ¿Quién quiere pasar al altar a ponerse a cuentas con Dios? Nadie pasó. Más duros que un pellejo de chucho de aquellos perros bulldogs. Duro. Entonces el pastor dijo: hermanos, entonces yo, dijo, humildemente le voy a decir al ángel Gabriel que toque la trompeta, dijo, porque quizá Dios quiere venir hoy. Gabriel, dijo, toca la trompeta, dijo. Tararán, tarán, dice Gabriel, y toda la iglesia pasa. Miren, todos estaban aquí. Hace un minuto nadie quería pasar, ahora todos estaban aquí. ¿Qué pasó? Cuando escucharon que era cierto, dijo: yo me quedé. Hermanos, los amo, hermanos. Aplausos al Señor. Cuidado, hermanos, el tiempo que vivimos es el final. Segunda carta que Pablo le envía a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los próximos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso estamos viviendo hoy. Mucho avaro, mucha cosa, mucha palabrería, mucha cosa, apariencia de piedad. A estos evita, Timoteo. Evítalos. Evítalos. Una de las principales razones para que Dios trajera el diluvio en la época de Noé era que la tierra estaba llena de pecado. Génesis 6, 5 al 8, últimas dos citas, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal, y que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad, y entre todo había un Noé que halló gracia delante de Dios. Dios no soporta a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los que se humillan. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermano, si tú tocas la música, si tú predicas, si tú haces lo que haces, eres primer anciano, segundo anciano, lo que sea, diácono, diaconisa, lo que sea, humilde. Tú no eres nadie, hermano. Tú no eres nadie. Tú eres un siervo, inútil siervo. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y sabes qué hizo Cristo? En las casas de los millonarios de aquella época, los millonarios tenían muchos esclavos que los compraban en el mercado, y el esclavo de más bajo rango, el más feo, el más bajo, el de aquel país
que era odiado por los judíos. Ese esclavo lo ponían en la puerta a lavarle los pies a la gente que ingresaba. Y el esclavo no podía ver quién estaba ingresando, a quién le lavaba él los pies. No, él solo lavaba los pies y seguía con la cabeza hacia abajo. Y el invitado pasaba, venía otro, le lavaba los pies, el invitado pasaba y el esclavo ni siquiera miraba, no podía, era el de más bajo rango. Y Cristo, previo a la última cena, tomó el lugar del esclavo de más bajo rango. Se puso una toalla en la cintura y trajo una cubeta y trajo agua y empezó a lavar los pies de los discípulos como el siervo de más bajo rango, hermano. Cristo no andaba enorgullecido porque era Cristo. Él era humilde, Él era el siervo. Él es el siervo sufriente de Isaías, en el que dice la Biblia en Isaías 53: Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice. Todos, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice. Y por sus llagas fuimos sanados. No nos confundamos con esos textos. Oyen, un poquito de teología. La gente a veces piensa que por sus llagas fuimos sanados, se refiere a sanidad física, pero el contexto del siervo sufriente está hablando de sanidad del alma. Está hablando de que se descarriaron por su camino, cada cual se apartó, pero Jehová cargó, dice, en Él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos sanados. Sanados es salvados. La palabra sanidad es salvar. Porque muchos se equivocan y dicen: si ahí dice, ¿por qué Dios no me sana? Porque no te ofreció sanar a todos. Fuimos salvados por Cristo. Él tomó nuestro lugar y por su llaga estamos hoy aquí. Por su llaga sano soy, dice un canto. Por su llaga sano soy. Él me ha hecho libre. Hermano, tú eres sanado por las llagas de Cristo. Cuando tú estés a punto de decir aquellas malas palabras, cuando estés a punto de tomarte aquel trago de alcohol, cuando estés a punto de enviar ese texto en el chat, después de haber visto pornografía y enviarlo a la que no es tu esposa, piensa en ese Cristo muriendo por ti. Piensa en ese Cristo crucificado con sangre. Piensa en ese Cristo abriendo sus brazos de amor y misericordia porque te ama. Él no merece que tú estés pecando, querido. Él no merece que tú estés pecando. Él merece que tú lo exaltes. Él merece que tú le des honra, que tú le des gloria, que tú le des alabanza, que tú le des adoración. Ese es el Cristo a quien servimos. Cristo es el Rey. Una advertencia final y termino. 2 Pedro 2, 4 al 10. ¿Qué dice 2 Pedro 2, 4? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Escucha el 9. Sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian su señorío. Dios sabe preservar a los piadosos, pero Dios también sabe castigar a los impíos.
Dios es amor, pero Dios es juicio. ¿Para qué viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Lucas 16, acabo de predicar estos temas en la iglesia. Para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dice Cristo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los convencerá de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en Dios. De justicia porque Dios es justo. Dios no puede ser sobornado. Y de juicio porque Él es fuego consumidor. Pero hoy es un buen día, ¿sabes? Hoy es un buen día, porque hoy Dios no está aquí personalmente para llevar adelante el juicio del gran trono blanco. Aquí no está ahora. En posición de juicio no está todavía. Hoy está en posición de gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es un regalo de Dios. Quizá tú has sido malo. Quizá tú has pensado que haciendo buenas obras vas a ganar el cielo. Pero eso no cuenta. Lo que cuenta es Cristo. Tú no cuentas nada para ganar el cielo. Si dependiera de ti estarías perdido para siempre. Pero depende de Cristo. Y Él te amó y Él te invita. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús hoy? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.